Ok, bueno, vamos a probar, vamos a estudiar la segunda cuantización. Para ello vamos a revisar los estados descritos en funciones de onda de primera cuantización de número de estados eh, de partícula individual, y después vamos a representarlos en espacio Fock, es decir, en estados de número de partícula, en estados de número de ocupación de partícula. Bueno, para comenzar, nosotros vamos a pensar en esto, en un sistema que está formado por n partículas y que el sistema está descrito por un cierto hamiltoniano. Además, vamos a suponer que ese hamiltoniano lo podemos separar para cada partícula, porque vamos a suponer partículas no interactuantes, y eso implica que cada partícula tendrá asociado un cierto, una cierta función de onda. ¿Ok? Entonces, la función de onda colectiva para todo el sistema la podríamos expresar en términos de la función de una función de onda como el producto de las funciones de cada uno de esos estados individuales. Y la energía pues sería la suma de las energías individuales. Con esto nosotros podemos describir la función de onda para muchas partículas en términos de la función de onda para una partícula. Y esa descripción está en términos de lo que conocemos como la primera cuantización, es decir, describir en términos de la mecánica cuántica o la mecánica ondulatoria no relativista, describir ese sistema de partículas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos partículas, tendríamos una representación de esta forma, donde tenemos dos funciones de onda, una para cada partícula. Con tres tendríamos este caso y con cuatro este caso. Sin embargo, esta representación tiene un problema, y es que no representa a unas propiedades importantes que tienen que ver con qué sucede cuando intercambiamos partículas si las partículas son idénticas. Ahora bien, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, si nosotros intercambiamos esas partículas, si esas partículas son idénticas, el hecho de que sean idénticas debe darnos debe tener un cierto efecto sobre la función de onda que describe el sistema. El estado del sistema en general, cuando le aplicamos una permutación de partículas, podríamos pensar que no debería cambiar. En particular nos interesa estudiar qué sucede si le aplicamos una permutación de dos partículas, o sea, intercambiamos a dos partículas, una por la otra. Lo que se ha observado hasta ahora es que hay dos posibilidades. O que el estado se mantenga igual, es decir, la función de onda se mantenga simétrica ante el intercambio de partículas, o que sea completamente antisimétrica. Si la función de onda permanece simétrica, decimos que esa función de onda corresponde a una función de onda para un bosón. Y si se vuelve antisimétrica, entonces estaríamos ante una función de onda que representa a un fermión, a un sistema de fermiones, perdón. ¿Cómo representamos esto de manera general? Entonces, de una manera más general, nosotros hacemos uso de lo que hemos estudiado de teoría de grupos, y nosotros sabemos que si queremos describir un estado simétrico, ahora vamos a tener que simetrizar respecto a esa nueva propiedad que estamos estudiando, que es partículas simétricas al intercambio de partículas o antisimétricas al intercambio de partículas. Entonces tendríamos que utilizar el grupo de simetría que representen esas operaciones. En este caso serían las permutaciones. Si queremos, por ejemplo, describir tres partículas, como hay seis posibilidades, entonces tendríamos que usar el grupo P6. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Ahora, nosotros conocemos que existe un operador de simetrización que está basado en el operador proyección de la teoría de grupos. Si nosotros aplicamos ese operador proyección sobre una función de onda no simétrica, como por ejemplo esta de acá, vamos a obtener el caso simétrico. Claro que hay una condición adicional que hay que cumplir acá, y es que estas funciones de onda deben estar normalizadas. Cada una, o sea, cada uno de estos estados individuales de partícula individual están normalizados. Ahora la idea es que el estado completo debe quedar normalizado. Aquí tenemos que cuando usamos el operador de proyección, tenemos que tener en cuenta el número de permutaciones, o sea, de elementos del grupo permutación, y la dimensión de la representación. Como estamos estudiando representaciones donde solamente tenemos el caso de completamente simétrico o antisimétrico, estamos considerando representaciones unidimensionales, es decir, los caracteres de esa representación van a ser 1. Y básicamente el operador de proyección va a ser simplemente la suma de los operadores asociados a cada una de las permutaciones posibles.
que se definen acá. Para normalizar la función de onda resultante, pues dividimos entre el número de posibles, bueno, la raíz cuadrada del número de posibles valores que tenemos. En este caso vamos a tener n factorial valores porque tenemos n partículas. Y de aquí tenemos las dos posibilidades, ¿no? Es decir, o tenemos bosones si al aplicar el operador de permutación de dos partículas, la función de onda se mantiene con el mismo signo. O si cambia de signo, tendríamos el caso de fermión, que sería el caso antisimétrico ante la aplicación de operaciones de permutación. ¿Sí? O sea, sería antisimétrico ante la permutación de dos partículas. En general, para un grupo G sub n de n permutaciones, nosotros podemos escribir de esta manera el sistema. Espera un momentico. Y en el caso de los bosones tenemos un caso simétrico, y en el caso de los fermiones, pues vamos a tener un caso antisimétrico. ¿Ok? Aquí estamos diciendo de que vamos a aplicar, bueno, a tener en cuenta cada uno de los elementos del grupo de permutación que vamos a considerar. Esto se ve mucho mejor si consideramos un ejemplo particular. Entonces, aquí está nuestro ejemplo particular a considerar. Si tenemos este estado, que sería el estado no simetrizado, y le aplicamos el operador de simetrización, ya teniendo en cuenta cómo normalizarlo para que nos dé funciones de onda normalizada, sería esto que obtuvimos. Si queremos simetrizar, pues tenemos que sumar todas las operaciones de simetría porque estamos en la representación unidimensional. ¿Ok? El signo negativo vamos a sacarlo de la aplicación de la permutación y vamos a colocarlo afuera para representar los fermiones y bosones por aparte. Y esta G que está aquí corresponde a los elementos del grupo de simetría que vamos a estudiar, que en este caso serían las permutaciones. La división sobre 1 de 1 sobre raíz de n factoriales, porque serían n factorial elementos que tendremos en el grupo. O sea que como vamos a sumar n factorial elementos para poder normalizar esas funciones de onda de estado individual que están normalizadas, tenemos que dividir entre la raíz cuadrada del número de sumas de elementos de la suma que vamos a tener en cuenta. En este caso sería n factorial. Vamos a mirar este ejemplo, el ejemplo de tres partículas. Entonces, si tenemos tres partículas, el grupo de simetría, el grupo de permutaciones que vamos a tener acá va a tener 6 elementos, que serían estos 6, la identidad que mantiene al estado igual, el P12 que intercambia la partícula 1 con la 2, ¿sí? Y si es fermión te cambia el signo, y si es bosón te mantiene el mismo signo. La simetría, la operador de simetría 2, 3, que intercambia la partícula 2 con la 3, ¿sí? Va a dar positivos si son bosones, negativos si son fermiones. Asimismo tenemos el 3, 1, el 1, 2, 3, ¿sí? El 1, 2, 3 es, primero se aplica la operación 1, 2 y después la 2, 3 al estado. Al aplicar el intercambio del 1 con el 2, entonces estaríamos cambiando estas dos posiciones. Aquí tenemos 2, 3. Ahora vamos a intercambiar la 2 con la 3. Como el que está en la 2 es el 1 y el que está en la 3 es este, vamos a intercambiarlos. Y miren que aquí tenemos el estado final. De la misma forma tenemos el último elemento, que sería el P32, que nos dejaría el estado de esta forma. Ahora, con esto nosotros tenemos que los operadores de simetrización para este caso serían de esta forma. Para el caso de bosones, nuevamente con el positivo, y para fermiones con el negativo. Este sería nuestro operador de simetrización para el caso de tres partículas. Si lo aplicamos sobre un estado no simetrizado de tres partículas, nos va a representar el sistema de bosones no interactuantes. Y si lo hacemos actuar sobre un estado, si el operador de simetrización para bosones, o sea, ese menos, lo colocamos a actuar sobre un estado de tres partículas de fermiones, nos va a dar la representación correspondiente para el caso de los fermiones. Ahora vamos a mirar la representación en estado de única partícula, es decir, vamos a representarlos en primera cuantización. Si nosotros tenemos un fermión, pues simplemente tenemos un estado, y en el bosón pues tenemos la partícula en el estado. Ya si tenemos dos fermiones y dos bosones, la cosa es diferente, porque en el caso de los fermiones, como el estado debe ser un estado antisimétrico al intercambio de partículas, cuando intercambiamos la partícula 1 con la 2, debe darnos menos el estado inicial, que sería este.
Entonces, ese sería el caso para fermiones. En el caso de bosones, miren que es similar, solamente cambia el signo, dado que el estado del sistema después de intercambiar las partículas va a ser exactamente el mismo de antes de intercambiarla. Ahora, para el caso de tres estados, tendríamos para fermiones, tendríamos el determinante de Slater y tendríamos el factor de normalización de 1 sobre raíz de 3 que ya habíamos encontrado. Y para tres bosones, pues este sería el estado correspondiente. Una implicación importante de tener fermiones y bosones es que resulta que podrían haber más posibilidades. Y esas más posibilidades fueron estudiadas eh, fueron estudiadas del trabajo de Messiaen y de Green en el primer cuarto del siglo, bueno, a mediados del siglo pasado y finales del siglo pasado. Ellos desarrollaron la teoría para las parapartículas, solo que hasta el momento no se han descubierto, así que hasta donde conocemos, solamente observamos partículas simétricas o antisimétricas, completamente simétricas o completamente antisimétricas, estados completamente simétricos o estados completamente antisimétricos ante el intercambio de partículas. Cuando es completamente simétrico tenemos bosones y cuando es completamente antisimétrico tenemos fermiones. Lo interesante de completamente antisimétricos es que como el estado después de intercambiar las partículas, si intercambiamos dos partículas, te va a dar negativo respecto al anterior. Si tú supones que tienes dos partículas en el mismo estado y la otra no la mantienes, la otra que está en el mismo estado, la mantienes allí, intercambias la otra partícula, vas a obtener, después de aplicar la permutación con cualquier otro estado, una función de onda negativa. Pero si tienes dos partículas en el mismo estado, la función, o sea, el estado debería mantenerse constante porque son partículas indistinguibles. Como tienes la misma ecuación con signo positivo y negativo, la única forma de que las dos se satisfagan simultáneamente es que ese estado sea cero. Es decir, que es completamente improbable si tienes fermiones que tengas dos fermiones en el mismo estado. Y de ahí sale el principio de exclusión de Pauli. No es posible colocar dos fermiones en el mismo estado. Ahora bien, cuando nosotros queremos ya entrar a describir más de una partícula por estado, en el caso de los bosones, ya tenemos que hablar de otro tipo de estados de ocupación y va a haber otra cuantización adicional que está asociada a cómo se ocupan esos estados. A esa segunda cuantización que surge se le conoce precisamente como segunda cuantización y la vamos a describir en estados de número de partículas que son estados que viven en lo que se conoce como el espacio de Fock. Entonces, en el espacio de Fock tenemos sistemas donde puede haber más de una partícula por estado para el caso de los bosones y para el caso de los fermiones vamos a tener una o cero partículas por estado. Condiciones importantes a tener en cuenta es que la suma del número total de partículas en los estados debe ser el número de partículas totales. Y lo que habíamos dicho de los bosones y los fermiones, ¿sí? En los fermiones solamente los valores que pueden tomar en su alfa son 0 o 1 y en el de los bosones puede ser cualquier número natural, 0, 1, 2 en adelante. Si vamos a representar estados en términos de número de ocupación, tendríamos para el fermión, si queremos, podemos decir, listo, la partícula está en estado 1, ese está bien, pero si la partícula puede estar en cualquier estado con igual probabilidad, tendríamos que hacer una combinación lineal de estados. Lo mismo tendríamos que hacer en el caso de los bosones. En el caso de los fermiones, si tenemos estados con igual probabilidad, tendríamos que encontrar la combinación lineal de esos estados con igual probabilidad. En el caso de que el estado no tenga igual probabilidad, pues simplemente describimos el estado como tal. Y tenemos el caso para tres fermiones. Entonces aquí estamos describiendo un caso de tres fermiones, suponiendo que tenemos igual probabilidad, una distribución entre diferentes estados que tienen probabilidad similar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos más de un bosón por estado? Eso sería lo siguiente que habría que analizar. Entonces, si tenemos más de un bosón por estado, vamos a pensar en un caso particular y después de esto lo generalizamos. Supongamos que seguimos con el ejemplo anterior de tres bosones. Y vamos a suponer que tenemos uno en el estado 1 y dos en el estado 2. El operador de simetrización ya lo habíamos calculado. Y estaría dado por esta expresión que ya está normalizada, que ya deja normalizada la función de onda. Ahora bien, cuando nosotros hacemos actuar el operador de simetrización
que en este caso nos interesa es el operador de simetrización positivo, porque estamos hablando de bosones, nosotros vamos a obtener esto. Entonces, para obtener este operador de simetrización tenemos que ver cómo cada uno de los operadores de simetría, en este caso de permutaciones, va a actuar sobre el estado de interés, que sería el estado no simetrizado. En el caso de la identidad lo mantiene constante, en el caso del operador 1 o 2 lo transforma en este otro estado, y así con cada uno de los operadores. Cuando sumamos todas estas posibilidades encontramos la representación correspondiente. Cosas importantes a notar. Miren, noten que este caso y este de aquí son iguales. Es decir, hay 2 factorial de este caso. Y este de aquí es igual a este. Es decir, hay 2 factorial de este caso. Mientras que en los otros, ¿sí? Tenemos simplemente, tendríamos simplemente un solo caso. Entonces miren que al analizar las partículas, si nosotros comparamos este con este y este, estamos viendo casos diferentes. De manera general, nosotros podemos llegar y concluir lo siguiente, que al sumar todos estos valores que están aquí, es equivalente a decir que tenemos estos 3 posibles estados que son los que estamos observando. Noten que son los que estamos observando. Por ejemplo, miren este. Aquí está. En el estado 1 está la partícula 1. En el estado 2 está la partícula 2. Y en el estado 3 está la partícula 3. Lo que quiere decir es que cuando aplicamos con estos 2 operadores, vamos a observar el mismo comportamiento que en el otro caso. Este factor de N1 factorial y N2 factorial es importante para poder poder calcular cómo expresar en términos de operador de simetría, actuando sobre estados descritos en términos de partícula individual, o sea, estado de partícula individual, cómo podemos asociarlo con la descripción de estados descritos en espacio de Fock, es decir, en representaciones de número de partículas. Ahora bien, si nosotros llegamos y miramos acá, vamos a ver, si nosotros miramos qué sucedería al encontrar el valor esperado para el estado simetrizado. Nosotros esperamos que eso esté normalizado, es decir, que dé 1. Pero vamos a ver que hay que multiplicar por un factor de normalización. Y la idea de acá es poder encontrar ese factor de normalización. Cuando hacemos este producto tenemos 1 sobre n factorial que viene del 1 sobre raíz de n factorial que tiene cada una de los operadores de simetrización. Cada operador de simetrización tiene ese n factorial acá. Entonces aquí vendría 1 sobre n factorial, dado que multiplicamos 2 estados. Ahora bien, lo otro que tenemos es que van a aparecer por cada uno, por el ket y por el bra que estamos multiplicando, vamos a aparecer, cada uno tiene n1 factorial por n2 factorial, así que tendríamos n1 factorial por n2 factorial. Ahora la pregunta es cuántos términos tenemos acá, porque cada uno de esos términos está normalizado, por lo tanto, al hacer el producto de estos dos, como cada término está normalizado, eso nos va a dar un número entero. Y ese número entero va a ser exactamente igual al número de términos independientes. Cuando tengo un producto de esta forma, donde tengo n valores y los agrupo en cantidades de n1 y n2, el número de elementos que tengo es n sobre n1 factorial, o sea, tengo n factorial sobre n1 factorial por n2 factorial. Por lo tanto, el valor esperado de esta cantidad es exactamente igual a esto. Es decir, a n1 factorial por n2 factorial. Y de aquí podemos concluir que en términos del estado de la simetrización de estado de partícula individual, el estado en términos de número de partículas, o sea, en el espacio de Fock, lo podemos obtener si usamos este factor de normalización. Y de manera general, estaríamos obteniendo esta expresión de acá. Ese sería el caso general.